Bueno, pues hola, yo soy Marta. Voy a contar un poco en qué consiste el trabajo que he desarrollado para esta asignatura y la relación que tiene con el TFG. Bueno, en el TFG principalmente mi investigación se centra en el vacío. Especialmente al principio pues hago una pequeña investigación dentro de la historia del arte sobre el concepto del horror vacui, sobre esta idea del exceso de ornamentación relacionado también con el exceso de emociones influido por ese contexto histórico. Y bueno, de aquí paso un poco a ver cómo todo esto cambia en el romanticismo, ya que las emociones de alguna manera se convierten en una llave que permite observar la realidad y la naturaleza desde un punto de vista en la que el ser humano ya no se convierte en el centro y sus emociones ya no son el centro, sino que es eso, son una llave para esa experiencia de lo sublime, para ese encuentro con la experiencia esta de ese impacto. De aquí me voy un poco a qué es aquello que tiene la naturaleza o qué es aquello que siempre está presente en la naturaleza que nos permite llegar a entrar en estos estados de conciencia pues de la realidad en los que nos encontramos en esos casos, ¿no? Y llego a la investigación de que de ese intento de llegar a la esencia, y aquí me encuentro un poco con la geometría, la cual está presente en todo lo que conforma el universo. Especialmente se ve bastante presente en la naturaleza, en la repetición de patrones, la manera en la que ese microcosmos está compuesto y pues investigo un poco en cómo esto es lo inmutable frente a todos esos cambios constantes que se producen de manera externa. De esta manera, introduciendo la geometría, lo relaciono de alguna forma con la técnica que estoy llevando a cabo actualmente, que es la técnica del macramé. Esta técnica realmente introduce la idea de la geometría, de la repetición y de los patrones de una forma muy clara, ya que básicamente consiste en la repetición de un patrón muchas veces, pues hasta crear un tejido, en este caso a través de nudos. También me parece interesante hablar sobre el proceso, el cual se convierte en un proceso totalmente consciente, en el que realmente al estar realizando un movimiento repetido y repetido y repetido durante tanto tiempo, nos hace recordar un poco a la idea del mantra de cómo, cómo en el caso del mantra las palabras tienen el poder de alguna forma de transformar parte de nosotros en el interior, y en este caso yo relaciono ese movimiento de manos, de crear los nudos, con ese proceso que ayuda a entrar en un estado más consciente con la realidad. Dicho esto, ya hablando un poco sobre el TFG, voy a hablar un poco sobre cada una de las piezas que conforman esta exposición. Como he comentado anteriormente, el macramé realmente es el nexo común de toda esta exposición. Creo que es interesante investigar un poco, bueno, he investigado también un poco sobre esta técnica, que realmente tampoco hay mucho de lo que haya podido encontrar en internet. El origen del macramé realmente es, esta técnica tiene un origen árabe. Se utilizaba básicamente pues para fines decorativos, para bordes de alfombras y demás. Pero lo que me ha llamado la atención es que cuando esta técnica se llevó a Europa, sobre todo se podía ver mucho cómo la llevaban a cabo monjas en conventos de clausura, donde bueno, pues allí estaban pues eso, prácticamente todo el día y se dedicaban a llevar a cabo esta técnica en repetidas ocasiones, lo cual se podía convertir en un acto casi meditativo. Por lo tanto, me resulta muy interesante que sea una técnica que históricamente se ha aplicado a la vida religiosa como tal, ¿no? Porque de alguna forma te permite una manera de estar
presente y consciente en el mundo de una forma concreta, ¿no? A través de ese movimiento repetitivo. Respecto a las dos piezas que conforman la exposición, la primera, la que se llama Sin título 1, es una pieza, es de 60 centímetros y está compuesta por 4 aros de metal e hilo luminiscente. Pues esta pieza realmente es una maqueta que me llevó pues como 3 meses realizarla. Aquí pues la idea de la importancia del proceso, de que es un proceso muy lento porque se realiza nudo a nudo. Esta pieza a mí me gustaría llevarla a formatos más grandes, por lo tanto pues es una maqueta. La otra, sin embargo, la de la caja de madera donde introduzco los cuarzos como si fueran péndulos, esta pieza sí que está pensada en tamaño real, muy influida por una artista que desde siempre me ha parecido muy interesante su trabajo y sobre todo la relación que tiene con la espiritualidad, que es Emma Kunz. Me interesa mucho cómo utiliza el péndulo en su trabajo, obras que crea a partir de lo que es ese movimiento azaroso creado por un movimiento repetitivo propio del péndulo. Bueno, pues esta pieza de la que comento, de la de los cuarzos, bueno, le he añadido a cada una de las puntas de cuarzo de pintura luminiscente, de manera que cada día he añadido un poco de pintura a las puntas, dependiendo de ese estado de la pintura, si es más líquido o más denso. Algunos días caen gotas de unos cuarzos, otros días caen de otras. Y lo interesante aquí es que al unir esas gotas se crean geometrías en días distintos que se van superponiendo. Este estudio de las geometrías creadas en distintos días también la he podido reflejar con unas láminas que he creado. En la exposición se pueden ver al lado de esta pieza, colgadas en la pared. Y bueno, esta pieza también es interesante porque de alguna forma todos los péndulos están contenidos en un espacio geométrico al estar unidos todos con un hilo luminiscente, de manera que cualquier movimiento que se produzca sobre ellos va a estar condicionado a esa geometría que les mantiene unidos. Realmente el objetivo de este trabajo, que en el TFG se pregunta mucho sobre el objetivo y tal, pues el objetivo realmente de esto es crear piezas cuyo proceso a mí me sirvan para establecer una mirada más profunda hacia la realidad, una mirada más amorosa y una mirada más consciente. Y bueno, pues realmente me gustaría que el público simplemente lo vea y le sirva, bueno, o no le sirva, simplemente pues que lo observe y ya está. Simplemente es algo que está invitado a la contemplación, a la observación y a la pausa, al igual que el propio proceso de creación. Así que nada, eso es todo y gracias por el tiempo.